Hoy por la mañana, pues el presidente López Obrador comentó que se sabe muy bien lo que se necesita en esta materia, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres, y que ya por fin el país deje atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en el país. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. También invitamos, por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia, enfrentando en los hechos, en la realidad, irregularidades, fraudes. Entonces sabe muy bien lo que se necesita, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país. Ese es el propósito y por lo mismo invitamos al licenciado Pablo Gómez Álvarez, que tiene mucha experiencia en esta materia, aunque ahora se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como la iniciativa la envía el Ejecutivo, no hay ninguna norma que impida que el titular del Ejecutivo se apoye en servidores públicos para llevar a cabo estos trabajos y la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Muy bien. Pues vamos con Ricardo Mejía. Así fue como arrancó esta presentación y nos vamos a la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que él mencionó que se buscó responder a los reclamos de la población, como por ejemplo, pues en esta ley se plantea la reducción de los plurinominales, que los integrantes de los órganos electorales no solo sean menos, sino que se elijan de manera directa, habrá reducción del financiamiento a partidos, también del costo de las elecciones y la participación del voto extranjero tendrá un papel relevante. Vamos a escuchar esta especie de mini resumen que hizo el secretario de Gobernación hoy por la mañana. Hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Ya
los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Ahora entremos más a detalle porque Horacio Duarte Olivares, él es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, informó que se tocarán 18 artículos constitucionales que buscan hacer más barata la democracia en el país y que se ahorre dinero para temas prioritarios. Presentó cerca de 9 puntos. El primero, y lo voy a dar lectura, son muy cortitos. El primero es crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituirá al Instituto Nacional Electoral. El punto 2 es que para seleccionar a consejeros y magistrados, los 3 poderes mandarán propuestas y el voto ciudadano será el que los elija. En el punto 3 nos habla de que ya no va a haber 11 consejeros, sino 7. Actualmente tenemos 11 consejeros en el instituto. Ahorita, si se aprueba esta reforma, habría 7. El cuarto punto es: desaparecerán los organismos de los estados encargados de las elecciones y también los tribunales electorales locales. El punto 5 dice: eliminación de los plurinominales y reducción del número de legisladores locales y federales. En la Cámara de Diputados solamente quedarían 300 y en el Senado quedarían solo 96 legisladores. En congresos locales, dependiendo de la población de cada estado, las cámaras estarían constituidos por un mínimo de 15 y un máximo de 45 representantes. Otro punto que se ahondó de manera profunda y luego el presidente precisó más puntos adelante es que en el caso de los municipios se van a reducir el número de regidores. Mencionó que se tiene prácticamente un caos en las representaciones de regidores a nivel municipal, porque no se tiene como ni siquiera un número fijo. Entonces hay mucho del presupuesto municipal se va en gasto corriente, que es para pagar a los regidores. Entonces pues ya se va a reducir el número de este tipo de representantes en municipios. El punto 7 yo creo que es el que más problemas va a causar, al menos para los partidos políticos, porque ahí mencionan que el financiamiento de los partidos será exclusivo para las campañas electorales. Ya no habría un financiamiento permanente. Los partidos políticos reciben millones de pesos anuales, haya o no haya elecciones. Reciben el dinero acorde al número de votos que recibieron en la última elección. Entonces, pues eso funciona ¿para qué? Pues para mantener a la burocracia partidista, tal como lo dijeron más adelante. Siguiéndonos con los puntos, el punto 8 nos habla de que se van a disminuir los tiempos de radio y televisión, los tiempos oficiales, para que estos sean solo utilizados por los partidos en épocas de campaña. ¿Por qué salió esto? Pues Horacio Duarte explicó que ocurre ahorita que quien usa los tiempos oficiales de radio y televisión es el Instituto Nacional Electoral. Es la autoridad electoral que no está compitiendo por absolutamente nada, entonces que solamente se hace una especie de propaganda cuando los que tienen que dar un mensaje en campaña electoral pues son solamente los partidos. Entonces ahí dicen, se van a disminuir los tiempos oficiales y solamente serán para los partidos políticos. Y el punto 9 es que se modificará ya también lo relacionado con las reglas de la veda electoral, que pues fue uno de los temas que causó muchísimos problemas en esta consulta de revocación de mandato, que si el presidente podía hablar, que si esto, que no, lo que aprobó Morena de que sí podían los funcionarios promover la consulta, que también se armó ahí un caos. Pues bueno, ahora ya habría reglas quizá para algunos funcionarios para que no se les impida dar cierta información. Usted, después de que le di estos 9 puntos, se pudo dar cuenta que lo que está en el centro es pues esta política de la austeridad. Lo que mencionó Horacio Duarte es que con todas estas políticas habría un ahorro de 24,000 millones de pesos que pues serían destinados a programas prioritarios como la educación y la salud. Vamos a escuchar parte del mensaje de Horacio Duarte. El primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. Bueno, ya justo Presidencia de la República acaba de compartir los documentos a la fuente que cubre Presidencia, acaba de compartir los documentos que se presentaron el día de hoy por la mañana y tal como se lo adelantábamos, como lo pudimos escuchar en la conferencia de prensa, pues se nos iba justo un punto en el que se planteará también con esta reforma electoral la reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato, que es un ejercicio que ya quedó de manera constitucional, pueda ser vinculante. Ahorita lo que tenemos es que tiene que participar el 40% del padrón electoral. Aquí lo que se plantea con esta propuesta es una reducción al 33% de participación ciudadana. Otro punto importante es que se plantea la creación de la legislación única en materia electoral y así ya se conjunta toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo, porque ahorita pues hay bastantes, entonces mencionan que eso también termina por generar gastos, entonces mejor todo sería a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, todo la misma legislación bajo pues el actuar del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Nos vamos ahora con, si les parece, con lo que informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él habló sobre el papel de la autoridad electoral. Dijo que deben ser imparciales, apegadas a la legalidad y que sean ciudadanos y no personajes de la política quienes tengan estos cargos. Sobre el tema de los partidos, dijo que estos deben tener representación solo con base en el voto popular que obtengan y se debe atender urgentemente, si ya la figura plurinominal buscaba dar representación a quienes no alcanzaran cierta cantidad de votos, esta reforma plantea la eliminación de esa figura, pero también busca dotar de fuerza a las candidaturas independientes, que hasta el momento en México pues hemos tenido pues no muy buenas representaciones en este sentido. Se me viene, por ejemplo, a la mente el caso de Jaime Rodríguez Calderón, que fue el primer candidato independiente que ganó un puesto como gobernador. El otro caso que se me viene, el otro ejemplo, es el de Margarita Zavala, que después, cuando buscó ser candidata presidencial, pues el Instituto Nacional Electoral determinó que hubo una cantidad gigantesca de irregularidades en las firmas que pues respaldaron esa candidatura. Entonces se van los plurinominales, pero se buscará dotar de fuerza a las candidaturas independientes.
Otro dato que dio Pablo Gómez el día de hoy es que sobre el financiamiento permanente de los partidos, dijo que lo que ocurre año con año es que se les da dinero para mantener su burocracia partidista y en actividades no vinculadas a la democracia. Se son parasitarias y financiadas con dinero público. Vamos a escuchar ahora parte del mensaje de Pablo Gómez. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. 3. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos 3 años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal, ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades, y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, consagrada con esta claridad en el artículo 7º de la Constitución, debe ser efectivamente inviolable, como lo marca la misma Carta Magna, con esa exacta palabra de inviolable, y por tanto ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México. Bueno, después tocó el turno del presidente López Obrador. Él abundó que mucho de esta iniciativa de reforma se desprende de los fraudes electorales cometidos hasta hace poco, cuando un presidente decidía quién era el candidato para ser su sucesor. Recordó que en 2006 el cómputo, en el fraude de 2006 de la elección presidencial en la que resultó ganador Felipe Calderón, pues se hizo el cómputo por televisión y hubo hasta mesas permanentes con López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, y todo pues para anunciar finalmente que había un empate técnico, pero hubo reportes, análisis de todo, es decir, pues todo el aparato ya centrado en cumplir con la indicación que había dado Vicente Fox. Él incluso añadió que recordó más bien cómo Fox dijo que no permitiría que bajo ningún motivo López Obrador fuera presidente en 2006 y se dio el desafuero y después el fraude, y según el presidente dice quedó clara la organización de los políticos que se repartieron estado por estado para juntar votos en esa elección, y por tal razón, mencionó el presidente, es necesario que lleguen ciudadanos a los órganos electorales y que sea el Instituto Nacional Electoral realmente un órgano autónomo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. No es que no se pueda buscar un mecanismo barato, sencillo. No, es que no ha habido voluntad democrática. Es que se ha promovido el fraude electoral. El señor Fox dijo, por ningún motivo voy a permitir que Andrés Manuel sea presidente. Y no estoy hablando al tanteo. Primero el desafuero y después el fraude. Todo el gobierno federal, cada secretario tenía encargado un estado. Están las llamadas de Cerizola a Tamaulipas, agradeciéndole al gobernador Eugenio Hernández, que ahora está en la cárcel, porque lo hicieron a un lado, diciéndole, te pasaste, muchas gracias.
la llamada de la maestra Elvester, también Eugenio. Ya esto le dice la maestra a la 1 de la tarde. Este arroz ya se coció. Cuidado con el amarillo en aquel entonces. Hay que actuar, hay que aplicarse. ¿Qué se podía hacer? Bueno, pues eso fue lo que comentó el presidente. Estamos buscando reacciones, ya las primeras reacciones a esta nueva legislación, propuesta de nueva legislación, claro está. El canciller Marcelo Ebrard acaba de tuitear, dice: la reforma política propuesta por el presidente López Obrador reduce de 500 a 300 la diputación y establece elección directa por la ciudadanía del presidente y consejeros electorales. Significaría un ahorro de 24,000 millones de pesos y ensanchar la democracia directa. Bien, esa es la postura de Marcelo Ebrard. Y tenemos otra, la de Kenia López Rabadán, senadora por el PAN. Ella menciona lo siguiente: ya se quitó la máscara AMLO, o ya dijo cuál es su concepto de transformación. Lo que quiere es destruir al INE, a la democracia, a la oposición, a quienes quieren un mejor país. La reforma electoral no pasará, no dejaremos que destruya a México. Pues sobre este último punto, el presidente López Obrador también ya adelantaba que la discusión tanto en el Senado como en Cámara de Diputados pues se iba a poner muy muy buena, porque, híjole, yo insisto que el punto medular es el de quitar el financiamiento permanente a partidos. Ese yo siento que es el que más molestias va a causar. Y va a estar muy complicado, pero vamos a ver cómo se pone. Justo esta parte del análisis que hacían los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, pues era interesante en el sentido de que quizás las iniciativas que está presentando el presidente López Obrador, pues son también para desenmascarar un poco, pues bajo qué parámetros está manejando la oposición. Y también lo menciono porque hoy por la mañana el presidente López Obrador criticó a la oposición por hacerle caso a Claudio X González. Ahí le va la razón. El presidente tocó el tema de la reforma eléctrica que no fue aprobada y dijo que se les olvidó lo que fue el petróleo para la economía mexicana, que llegó a ser el 40% de toda la economía de México, y ese era el objetivo de la reforma eléctrica, de pues tener al litio como el centro, al ser uno de los minerales más peleados recientemente a nivel mundial. Entonces, pues eso quería hacer la reforma eléctrica, pero pues dice el presidente, se les olvidó lo que ocurrió con el petróleo y en lugar de pensar en la próxima generación, pensaron en la próxima elección. Dijo que Claudio X González es un auténtico representante del poder económico y que pues él no tiene nada que ver con los partidos políticos, ya que este empresario, Claudio X González, piensa en Iberdrola y en las empresas eléctricas particulares, no en la política. Es una mezcolanza que les ha afectado mucho. Así terminó este comentario del presidente. Vamos a escuchar parte de este mensaje. Como alguien decía, en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, yo sí espero, y lo digo de manera respetuosa, que se serenen. Pues, ¿cómo le van a hacer caso a Claudio X González? Son cosas distintas. Claudio X González es un auténtico representante del poder económico. ¿Qué tiene que ver con los partidos políticos? No se puede mezclar, no se puede alimentar, nutrir el poder económico y el poder político. Acuérdense lo que me aconsejó aquel migrante en San Quintín, que me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, me dijo, la reforma que ahora se requiere es separar al poder económico del poder político.
y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no haya esa mezcla, ese contubernio entre el poder económico y poder político, y que el gobierno esté al servicio de una minoría y que se le dé la espalda al pueblo y que el pueblo no esté representado en el gobierno ni sea tomado en cuenta por el gobierno. Entonces, claro que Claudio, pues, ¿en qué está pensando? En Iberdrola, en las empresas eléctricas particulares. No está pensando en lo que en su momento pensaba Adolfo López Mateos. Tenemos más reacciones de políticos esta mañana sobre lo que presentó el presidente López Obrador. Jesús Zambrano acaba de tuitear lo siguiente: la reforma electoral regresiva, retrógrada y antidemocrática del presidente López Obrador no va a pasar. Les advertimos que no vamos a permitir que desaparezcan al INE México. Es lo que tuiteó Jesús Zambrano, y también Vicente Fox ya emitió su opinión. Dice: estamos hasta la madre de tus torpes ahorros. Ahora quieres joder al INE. Déjate de cuentos y ponte a gobernar, que para eso te pagamos y mucho. Te llevas en un mes lo que un trabajador gana en 24 meses. ¿Te parece justo por no hacer nada? Le escribe eso el expresidente Vicente Fox, que salió aludido el día de hoy. Sí, es muy interesante que el presidente diga que mucho de esta reforma se hizo por lo que ocurrió en 2006, de un presidente diciendo abiertamente que iba a impedir que cierto candidato fuera presidente, llegara incluso a las elecciones, porque se da primero el desafuero y después, bueno, ya el fraude como el último recurso. Entonces, pues el aludido ya también salió a dar sus reacciones sobre lo que se presentó hoy por la mañana. Yo solamente añadiría que quizás sería bueno para la oposición pues sentarse primero a leer lo que se está presentando, pero estoy viendo algo muy similar a lo que ocurrió con la reforma eléctrica, que en bloque y sin escuchar, sin ir más allá, sin ver qué se puede rescatar o no, diciendo el no va a pasar. Esto pues lo vuelvo a ver como ocurrió con la reforma eléctrica, pero también creo que esta discusión que va a haber pues va a quitar muchas máscaras.